Muchas gracias por estar aquí, a los que estáis a la cámara, aunque no haga mucho caso, pero muchas gracias por estar, es que os tengo presente. Y gracias a la U por haberme permitido, haberme invitado para hacer esta charla. Bueno, me presento un poquito, mi nombre es Alicia y estudié Filología eslava, me hice la tesis sobre cuentos españoles y serbios, cuentos populares españoles y serbios, y hace unos años traduje al español una selección de cuentos populares serbios, concretamente los cuentos maravillosos, los que nosotros conocemos popularmente como cuentos de hadas, pero en lo que en España se conocen como, se denominan cuentos maravillosos, porque prácticamente no hay hadas en los cuentos de hadas españoles, entonces no tenía mucho sentido. Bueno, pues hice una selección de estos cuentos, de una recopilación realizada por Vuk Stefanović Karadžić en el siglo XIX, de cuentos, bueno, y de relatos en prosa procedentes de la tradición oral. Y bueno, dicho esto, pues ya voy a poner un poquito en contexto. Este buen hombre que se llamaba, bueno, voy a llamarlo Vuk, porque allí lo llaman Vuk, o sea, como es un personaje tan cercano, lo tienen como, es considerado el padre de la lengua y de la literatura serbia moderna, y lo llaman Vuk, no es muy raro que lo llamen Karadžić, entonces, como es además más corto y más cómodo, lo voy a llamar así. Bueno, pues este hombre fue un importantísimo estudioso serbio. Se cría bajo el dominio del Imperio Otomano, lo que eso implica, pues tienen una situación muy diferente, el acceso a la educación es más difícil para lo que eran los serbios. Él tenía la suerte de que un tío suyo estaba en un monasterio, y los monasterios, cuando tenía posibilidad, si tenía algún contacto o enchufe o algo así, pues podía tener acceso a alguna educación. Y él pues pudo hacerlo gracias a su tío, él siguió estudiando también. Pero bueno, dentro de todas estas limitaciones. Y acaba siendo, como he dicho, padre de la lengua y de la literatura serbia, creando el diccionario serbio, la primera gramática de la lengua serbia, hizo también el diccionario alemán serbio, hizo muchísimos estudios de filología, de enología y también muchas recopilaciones de obras de la tradición popular. ¿Cuándo empieza a hacer todo eso? Bueno, pues empieza cuando se marcha a Viena. Él participa activamente en la primera insurrección serbia y la segunda insurrección serbia contra el Imperio Otomano, y estas insurrecciones, con los fracasos posteriores, lo que hizo fue que hubiera un movimiento masivo de población serbia hacia la zona del Imperio Austrohúngaro, concretamente Austria y más concretamente Viena. Y con esta segunda oleada, Vuk se marcha con su familia y acaba allí. Y allí es donde, sobre todo, es cuando va a empezar a realizar toda esta labor. De hecho, vivirá allí el resto de su vida y morirá allí. Pero para entender por qué empieza todo esto, aparte de por las cualidades, las características de esta persona, hay que ponernos un poquito en contexto, en situaciones que pasan, para entender por qué apareció en el momento adecuado, en el lugar adecuado. Bueno, lo primero que pasa, ya había empezado en la segunda mitad del siglo XVIII, hay un movimiento en toda Europa que empieza a considerar, dentro de lo que es el ámbito culto, la tradición popular como algo importante y algo interesante, no solamente como una referencia a la hora de tenerlo como inspiración artística, sino también como un objeto de estudio. Y este interés por todo, por las canciones, por las leyendas, por la mitología, todo ese tipo de cosas, va a hacer que los estudiosos se interesen por ese campo, y a la vez, al conocer bien ese entorno, empiezan a comprobar que los pueblos de alrededor también tienen unas características comunes. Cuanto más se conoce lo propio, más se puede comparar con los demás y se puede ver esa característica. Y eso hace que empiecen a surgir estudios sobre los elementos comunes que hay entre los europeos. En esa época, cuando surgen las primeras teorías del indoeuropeísmo, no solamente en el ámbito lingüístico, sino también en otros muchos campos. Ese es el primer punto. El segundo punto se produce en el Imperio Austrohúngaro, también más o menos en esa época. Ya os he dicho que Vuk es del siglo XIX, pero os estoy poniendo en contexto. En tiempos de María Teresa empieza a surgir lo que luego se llamará el josefinismo austriaco. Empieza ella, pero como lo desarrolla más José II, pues vamos a darle la prioridad al hombre en vez de a la mujer, y entonces pues se llama así.
una especie de reforma que supone una cierta apertura. Esta apertura se debe a que en un momento determinado deciden que el Estado tiene el poder sobre la Iglesia o parte del poder sobre la Iglesia. Y también se produce esta apertura en la permisibilidad a la hora de profesar otras religiones, el protestantismo, el judaísmo y otras religiones que estaban allí. Y al mismo tiempo, como estrategia política, y debido también a lo que os he contado antes de este interés que surge por lo propio, los pueblos que están bajo el dominio del Imperio Otomano y que no son germanos parlantes, pues empiezan a reclamar un poco el derecho a poder hablar, a poder mostrar, a poder publicar, a poder utilizar todo lo que tienen de sus propias raíces. Y como estrategia política, para callar un poquito las quejas, pues lo consiguen, lo hacen, lo permiten, todo muy entrecomillado, y ya veréis por qué, pero lo permiten. Entonces se crea un círculo cultural importante, no solamente alemán, sino también de otros idiomas relacionados con los pueblos que están bajo el imperio austrohúngaro. Y el tercer punto, que está más relacionado con el primero que con el segundo, pero también tiene que ver, se debe a, o sea, viene por unos investigadores muy importantes, lingüistas muy importantes, a los que conocemos básicamente por haber recopilado cuentos alemanes, que son los hermanos Grimm. Los hermanos Grimm no eran exclusivamente, bueno, como si fuera poco, no eran exclusivamente compiladores de tradición popular, sino que también eran unos estudiosos, y todo esto lo estaban haciendo con unos objetivos. Y en esa época, los hermanos Grimm son una generación antes casi de Buch, pero igualmente pues estaban vivos en ese periodo. Estaban trabajando lo que ellos llamaban la teoría mitológica. Una teoría que consistía en intentar ver el origen común de la mitología, o lo que ellos consideraban la mitología, a partir de los cuentos de hadas de los distintos pueblos que había en Europa. Y con eso estaban intentando tratar, porque es cierto que en los cuentos de hadas aparecen muchos elementos mágicos, muchos personajes que, si bien no están asociados con los principales dioses de la mitología, sí que es verdad que están asociados con elementos mitológicos. Entonces, en esa búsqueda estaban ellos trabajando cuando llega Buch a Viena. Y ya he puesto en contexto. Cuando llega Buch, una persona con muchísimas inquietudes, lo primero que hace, casi supongo que primero sería instalarse en su casa y todo lo demás, pero lo que intenta es buscar el círculo cultural con el que poder relacionarse. Y entra en contacto con Ernest Kopitar, que era un filólogo esloveno y que hacía mucho trabajo allí. Entre otras cosas, era censor de obras esladas. Por eso digo lo de que esa apertura estaba muy entrecomillada, porque o era amiguito o no tenían nada que hacer. Y entra en contacto con él. Kopitar ve que tiene Buch una serie de características que podrían ser interesantes. Él conocía la existencia de ese proyecto que tenían los hermanos Grimm y le dice: ¿qué te parece si haces esto? Esta es la teoría mitológica, ponte a recopilar y lo haces. Y dice él, pues que vale, que muy bien, que le parece estupendo, pero en realidad no tenía ni idea de lo que tenía que hacer. Entonces empieza el pobre hombre a buscar cosas y no sabía qué hacer, y finalmente deciden los hermanos Grimm a tener un encuentro con Buch. Concretamente fue Jacob Grimm, se traslada a Viena, tiene un encuentro, creo que fue en el año 1823, si no me equivoco. Tienen un encuentro y allí le explica cómo tiene que hacer ese trabajo, qué tipo de recopilación tiene que hacer, cómo tiene que guardar esos cuentos, qué estructuras tiene que seguir a la hora de hacer esa recopilación, qué datos tiene que anotar. Una cosa que destaca muy importante también es el hecho de conservar la lengua tal y como se recopila en el momento, cosa un poco complicada teniendo en cuenta que no había grabadoras, pero bueno, más o menos que lo hiciera así. A Buch le queda claro, le parece muy bien, y quedan en que se va a hacer ese trabajo adelante. Luego Buch va a hacer un poco lo que le dé la gana, pero por lo menos el trabajo lo empieza. Y el trabajo lo comienza y tarda en terminarlo 30 años. No por nada, sino porque una vez que empieza a trabajar, empieza a encontrarse un tesoro. Aparte de que él estaba trabajando en la parte de la lengua, de la lingüística, que como he comentado estaba haciendo, a la hora de empezar a recopilar se da cuenta de que hay muchísimo material, no solamente en prosa, sino en verso. Poesía lírica, poesía épica,
muchísimas cosas. Y la parte de los cuentos, de los relatos, le cuesta más trabajo, porque normalmente un poema es más fácil de recordar por la rima, pero el cuento es más complicado y los relatos en prosa en general son más complicados. Aparte, no tenía la posibilidad de ir a Serbia para poder hacer trabajo de campo, entonces casi todo el trabajo lo hace a partir de gente que conoce allí en Viena o a través de información que le van mandando por vía epistolar. Entonces, claro, lo que hace es recopilar la información que tiene, comparar, elegir, muchas veces elegirá obras que recuerda él de su propia infancia, y ese trabajo, aunque el definitivo lo hace en 1853, sí que va a publicar varios pequeños intentos hasta ese definitivo en el 53. Bien, como he dicho, Buch hizo un poco lo que quiso. No es que no recopilara la obra, pero sí que es verdad que uno de los elementos que no hizo dentro de los cánones que necesitaban los hermanos Grimm era recoger exactamente quién le había dicho este cuento, de quién lo había recogido, etcétera, etcétera. Él pues dijo, pues esto me lo habéis dicho fulanito y menganito, y ya está, no dijo mucho más. De hecho, en el libro no hay casi anotaciones al respecto. Y otra cosa por la que sí fue bastante criticado es porque elevó el nivel de la lengua a la hora de recopilarlo. Tiene cierto sentido porque estaba trabajando en la reforma ortográfica. De hecho, él había tomado un término que se le asocia a él, pero no es suyo, es de Dositej Obradović, que era del siglo XVIII, que era escribe tal y como habla. Y lo que estaba haciéndose en la reforma ortográfica era precisamente eso, intentar que la gente pudiera tener una grafía fonética que permitiera pues la alfabetización más fácilmente. Entonces, en ese sentido sí que hay una transformación a la hora de transcribir estos cuentos y plasmarlos por escrito. No pierden el carácter oral, sí que es verdad que sigue teniendo esa chisca, pero sí que el nivel es un poquito más elevado, aunque sí que encontramos muchísimos turcismos, muchísimas expresiones y otras cosas que a lo mejor pues, en un texto literario considerado culto no se encontraría. Pero sí que eso se tuvo en cuenta. Pero en cualquier caso, y a pesar de eso, para los hermanos Grimm y para lo que eran los estudios de los cuentos de Europa fue fundamental. De hecho, lo consideraron una de las mejores aportaciones que tenían de los distintos pueblos europeos. Y fue hasta tal punto que la hija de Jacob Grimm tradujo los cuentos serbios al alemán. Así que era algo que para ellos fue un valiosísimo, y desde el punto de vista del folclore y de la literatura de tradición oral europea fueron muy importantes. Pero es que además para lo que es la literatura serbia es fundamental, porque yo no sé si fue consciente o inconscientemente lo que estaba haciendo, recopilando no solo la obra en prosa que estaban recopiladas en el libro Relatos populares y adivinanzas serbias, sino también todo lo que eran las baladas, la poesía épica, porque eso lo que demostraba es que una literatura que aparentemente había estado muerta y estancada y relegada sobre todo a lo que eran los monasterios, porque durante el Imperio Otomano los monasterios siguieron funcionando, pero se quedaron atascados en la Edad Media. Con lo cual, todo lo que eran textos escritos eran relacionados pues, con temas religiosos, por supuesto, alguna cosa epistolar, pero muy poquita, y prácticamente pues, no había ninguna evolución. Y en los libros de texto aparece ese periodo como inexistente. La literatura serbia se frena en el siglo XVI, en la Edad Media, y empieza en el siglo XVIII. Y es como, aquí no hay nada. Y esto demuestra que no es cierto, que a pesar de todo, lo que pasa que las circunstancias eran distintas, sigue existiendo una literatura y sigue estando viva la literatura. No podemos considerarla que fuera igual a la que se estaba produciendo en el resto de Europa, pero es que las circunstancias tampoco eran las mismas. Ni había posibilidad de publicar, ni tampoco había posibilidad de tener un contacto con las corrientes artísticas que se estaban produciendo en el resto de Europa. Pero sí que es cierto que demostraba que estaba viva y que estaba reflejando las necesidades, las inquietudes, la historia del pueblo que la estaba manteniendo, la estaba transmitiendo y la estaba desarrollando. O sea que en ese sentido es muy importante para los serbios. Y de hecho la valoran mucho y los serbios leen los cuentos, cosa que nosotros no hacemos de los nuestros,
desgraciadamente. Y en este sentido, dentro de lo que es el marco de los cuentos, la literatura de tradición oral ha sido fundamental tenerlo en cuenta. Ya más centrado en lo que son los cuentos, o sea, ya vamos a dejar un poquito de la parte de historia y nos vamos a los cuentos serios. Bueno, los cuentos de esta colección, bueno, de esta traducción, tampoco una colección porque son 25 en realidad, tampoco lo podemos llamar así. Bueno, los cuentos de esta traducción, como he dicho, pertenecen al tipo de los cuentos maravillosos. Se hace como una división en tres, que son los de animales, los maravillosos y los de costumbre. Los de animales, los que los personajes son animales, no hay que confundirlos con las fábulas. Los de hadas, o de los maravillosos, que son los que conocemos de princesas, etcétera, etcétera, por llamarlo de alguna manera. Y los de costumbre, los que se alejan de todo el elemento, cada vez más del elemento mágico, tiene una estructura también diferente y se acercan más a la idea de una sociedad más cercana, entre comillas, a la que conocemos nosotros. Bueno, pues una característica de estos cuentos serbios es su cosmogonía. Es algo común, además, a todos los cuentos eslavos en general. Esa presencia de muchísimos personajes mágicos, de muchísimas situaciones que forman parte de estos rituales antiguos que existían en la prehistoria y que se van transmitiendo y se van reflejando por ese contenido y ese toque entre la realidad y la ficción que siempre tiene el cuento, se van conservando allí, pues se ven muy presentes o están muy presentes en la literatura, los cuentos populares de los eslavos. Principalmente porque la religión entra muy tarde y con la religión entra la escritura. Entonces todo este tipo de literatura se va a conservar muchísimo tiempo de una manera casi intacta, entre comillas también. Hay que tener en cuenta que la religión, el cristianismo, porque la religión la tenían pero era pagana, el cristianismo entra en el siglo IX, o se instaura, empieza a instaurarse entre los eslavos en el siglo IX y las primeras obras escritas en Serbia aparecen en el siglo XI. Así que nos podemos hacer una idea de hasta qué punto la tradición oral y el paganismo están muy presentes en el día a día de la sociedad. Eso va a hacer pues, que nos encontremos con muchísimos elementos, como he dicho, que forman parte de esta estructura propia del paganismo. En los cuentos serbios encontramos muchos cuentos arquetípicos y eso es muy normal, pero es que son muy normales entre todos los cuentos europeos. Ya de hecho, Propp, mucho más tarde, en los años 20, casi los años 30 del siglo XX, me parece que fue en 1927, 28, no me hagáis mucho caso porque por ahí, publica su estudio de la morfología de los cuentos, en el que estructura los cuentos y empieza a marcar lo que son las características sobre las cuales se van a basar prácticamente todos los cuentos europeos. Lo hace sobre los cuentos rusos, pero es casi aplicable a todos los cuentos europeos. Y entonces pues nos encontramos muchos cuentos tipo X, tipo A. De hecho, por ejemplo, entre los cuentos serbios hay una Cenicienta. Obviamente no se llama Cenicienta, porque se llama Cenicienta, pero en serbio, que es Pepe Yuga, pero que la traducción es la misma. Y lo que va a hacer que sean diferentes son, aparte de los elementos propios del idioma, etcétera, también esos personajes, esas situaciones, esos rituales que van a hacer que el cuento tenga una esencia diferente. Por otro lado, también tenemos esos rituales que os estaba comentando y que forman parte pues, de resquicios mucho anteriores, de lo que es la época prehistórica, incluso de la época del matriarcado. Vámonos para atrás ya, que eso no lo podemos ni pensar que existiera, pero existió por lo visto. Bueno, tenemos elementos como el totemismo, tenemos elementos que se reconocen como rituales distintos rituales de iniciación, por ejemplo, y que muchas tribus que estuvieron incluso en la actualidad siguen utilizando, como ha servido de referencia para poder compararlo. Y sobre esto también habló Max, no sale mal, entonces pronuncio muy mal, Lüthi o algo así, pero bueno, en su estudio sobre los cuentos europeos y también Propp en la morfología, en las raíces históricas del cuento.
en estos textos nos encontramos ese tipo de elementos. Y sobre todo lo que vemos es ese juego que existe entre el mundo real y el mundo de la ficción, y que está frecuente encontrar en los cuentos y que no encontramos tanto en otras circunstancias. En los cuentos lo vamos a ver como una cosa natural. Eso que tú te encuentres de pronto con un dragón y que mantenga una conversación como un dragón y que no te asuste o no pienses, esto qué es lo que parece, que es lo que aparece en otro tipo de relatos. En los cuentos no suele suceder. Y si sucede es porque el narrador llega a un momento en el que el narrador, el cuentacuentos mejor dicho, cree necesario tener que dar esa explicación. Pero lo que es el mundo del más allá y el más acá están pegados, y de hecho muchas veces ese acercamiento a ese mundo del más allá se obtiene a través de llegar a lo alto de una montaña, acercarse a un lago, entrar en una cueva. Todo ese tipo de cosas son las que hacen como el trayecto, el camino que hay entre la distancia del mundo real y el mundo mágico, digamos. Y esto está muy muy presente en los cuentos serbios. El totemismo también está presente. Encontramos ejemplos en los que desde una muchacha que se transforma en un animal, un hombre que tal se transforma en un animal, un personaje que es fruto de la unión entre un ser humano y un animal, e incluso vemos lo que también se va a producir en los cuentos serbios, que es esa doble confesión y ese reflejo de la entrada del cristianismo y ese reflejo del fin de la percepción de lo mágico como algo habitual en los cuentos. Y eso se ve, por ejemplo, en un caso de un cuento en el que en vez de transformarse en un animal se pone unas pieles, y en ningún momento se dice que se produzca esa transformación, y sin embargo nadie la reconoce. A este personaje no lo reconoce nadie, con lo cual existe todavía ese momento, pero explicado de otra manera. Esta doble confesión la vamos a encontrar en los cuentos cuando, por ejemplo, aparece el momento de nombrar a Dios, aparece el momento de persignarse, de bautizarse. Si quieres formar parte de mi entorno, si quieres que yo coma esta comida, tienes que rezar, y cosas por el estilo. Ese tipo de situaciones que en un cuento de hadas en principio no tendrían por qué aparecer, pues sí que aparecen, y precisamente es por eso, por esa tendencia. Pero al mismo tiempo en los cuentos serbios sale de una manera muy natural. No lo notamos como un contraste o como un choque muy grande de decir, uy, qué cosa más diferente. Sale como una evolución natural de lo que va surgiendo. Y por supuesto nos encontramos elementos propios del momento en el que se recopilan, desde terminología de traje, que son de la época, utensilios que se utilizan más en la época. Ese tipo de cosas también aparecen y están muy presentes. ¿Y qué me va a decir? Iba a decir otra cosita más y se me acaba de ir la idea. A ver, espera un segundo. He dicho lo de la doble confesión y con esto iba a añadir otra cosa, pero se me ha ido el libro. Eso es lo que tiene dejarse los papeles en tu casa. Puedes leer un Sí, eso es lo que había pensado. Iba, de hecho, había seleccionado un cuento que además me hizo un poco, no reconciliarme, pero sí volverme a enamorar de los cuentos, porque cuando estudias los cuentos de una manera muy profunda, o cualquier cosa estudias de manera muy profunda, ya no los ves igual y ya no los tratas igual y ya no los disfrutas de la misma manera. Y cuando estaba traduciendo los cuentos, en principio cuando hice la selección, como había hecho la tesis de cuentos, pues tenía mis tarjetitas, tenía mis resúmenes, entonces no recurrí directamente para hacer la selección a leerme otra vez los cuentos. Y de los que me iba acordando y de los otros que iba viendo resúmenes, pues decidí hacer la selección. Y normalmente lo que hacía era leer los primeros para ver qué más o menos la idea, y ya pues sobre la marcha iba traduciendo. Pero este en concreto, no sé por qué, no sé si porque terminé antes y me puse a seguir con el siguiente o algo así, no lo recuerdo, la verdad, no me lo leí antes.
Y claro, cuando uno se lee una historia, pues va rápido, pero cuando la estás traduciendo, va muy lentamente, porque hay muchísimas, además sobre todo hay muchísimos arcaísmos, entonces va súper lenta. Y estaba traduciéndola y estaba intrigadísima, pero ¿y qué pasa ahora? ¿Qué? Y entonces fue como volver a disfrutar los cuentos como yo lo había disfrutado antes, y no de pequeña, sino de adulta, pero ya disfrutado de otra manera. Y fue a partir de ahí cuando volví a empezar a leer los cuentos como lo había leído antes y entusiasmarme con ellos. Entonces, a lo mejor no es mi favorito, pero sí que es verdad que le tengo un cariño especial precisamente por eso. Y vaya a ver que aquí sí que hay muchos elementos de la doble confesión y muchos elementos del cristianismo y muchos menos mágicos de lo que hay. Bueno, el cuento se llama El Cordero Negro y empieza así. Había un zar que tenía un hijo, el cual había decidido que no se casaría hasta que no se le apareciera en sueño una muchacha que le dijera: «Soy tuya, te traeré suerte y te daré un hijo con una brillante estrella en la frente». Esto no se lo había dicho nadie, pero una noche se le apareció en un sueño una mujer hermosísima que le dijo: «¿Qué te ocurre, joven, que no te casas? Resulta que hay 3 muchachas muy pobres que no tienen ni padre ni madre. Viven en una choza de piedra dividida en 3 y con sendos soportales delante. Allí, cada una realiza una labor diferente. La primera borda, la segunda teje y la tercera, cantando, cose su ajuar. Cuando te despiertes, vete de caza y dirígete hacia la aldea más cercana. Por el camino te cruzarás con un cordero negro sin mancha y con unos cuernecitos de oro. Él te conducirá hasta la casa de la muchacha». A la mañana siguiente, el hijo del zar se despertó contento y decidió hacer todo lo que la mujer le había dicho. Muy temprano salió a cazar con sus sirvientes y en cuanto se cruzó en el camino con el cordero negro, le dijo a sus criados: «Marchaos vosotros o esperadme aquí y cuando me veáis será el momento de regresar». Acto seguido fue con el cordero hasta que vio la choza con los 3 soportales. En cada una había una muchacha haciendo labores tal y como le había dicho la mujer. El joven estaba tan fascinado por su belleza que no podía decidir cuál de ellas era la más hermosa. Entonces la saludó diciendo: «Que Dios bendiga». Una de ellas, la mayor, le respondió: «Que Dios te guarde, señor». La segunda contestó: «Buena suerte, caballero». Y la tercera: «Has traído la suerte, afortunado y venturoso valiente». Todas esas respuestas sorprendieron mucho al hijo del zar, pero sobre todo la de la última muchacha, pues pensó que sería afortunado y venturoso si la elegía a ella. De manera que se sacó su anillo de la mano derecha y se lo colocó a la muchacha en la palma de la mano, a la vez que le decía: «Tú serás mi prometida». Después se puso en camino y regresó a casa. Una vez allí le dijo a su padre todo lo que había sucedido, y el zar se alegró mucho y lo celebró a lo grande. Sin embargo, las 2 hermanas, Mayores y Lozana, al ver que su hermana pequeña se comprometía antes, comenzaron a tramar y a urdir el modo de acabar con ella. Decidieron llamar a una bruja, la anciana de la aldea, que conocía la magia, y le prometieron darle todo lo que tenían si conseguían que su hermana no se casara. La anciana entonces le dio una hierba y les dijo: «Por la mañana prepararéis esta hierba en agua pura y se la daréis a beber en ayunas. En cuanto la beba, se le nublará la mente y se irá corriendo al monte. Una vez que se vaya no volverá a casa, sino que o bien se quitará la vida en este lugar desolado, o bien la despedazarán las bestias. Cuando venga ese joven en su busca, el que es el hijo del zar, le diréis que se ha marchado». Así que las perversas hermanas hicieron lo que la anciana le había dicho. Le dieron la hierba en el agua y cuando la bebió comenzó a correr de un lado para otro hacia el páramo como si estuviera fuera de sí. Al día siguiente volvió el hijo del zar para encontrarse con su prometida, pero al llegar las hermanas le contaron que esa mañana ella se había marchado corriendo y no se sabía dónde y había desaparecido sin dejar rastro. Después fingieron llorar y lamentarse delante del joven. Inmediatamente este corrió enloquecido al monte en su busca y una vez allí oyó a alguien gimiendo y llorando. Entonces se dirigió corriendo hacia la voz y allí encontró a su prometida tendida junto a una piedra medio muerta por el terror y por el llanto. Él se acercó corriendo a ella y abrazándola exclamó: «¡Ay, qué suerte la mía! ¡La he encontrado!». Ella lo reconoció y alzó la voz, pero luego lo abrazó y llorando de alegría murió en sus brazos. Al verla muerta, el hijo del zar sacó un cuchillo del cinturón y allí mismo se quitó la vida. Y así los 2 fallecidos cayeron al suelo. Pero justo en ese instante, alabado sea el cielo, al zar que estaba durmiendo se le apareció en sueños la misma mujer que se había mostrado ante su hijo. Esta llamó al zar y le dijo: «Levántate, tu hijo y tu nuera han muerto. Coge las hierbas que encontrarás bajo la almohada y dirígete hacia el monte. Allí los encontrarás a los 2 muertos, uno al lado del otro.
Masajea la herida de tu hijo con la hierba y estrújala bien para que penetre la savia en la herida. A tu nuera masajea el corazón y mientras repite 3 veces: despertad, desdichado, y sed felices si Dios así lo quiere. El zar se despertó y asustado retiró la almohada de su sitio. Allí encontró una hierba amarilla como la flor de la retama, y montando en su caballo se dirigió al bosque que le había sido dicho. Una vez allí encontró a su hijo y a su nuera yaciendo uno junto al otro. Estrujó la hierba hasta sacar la savia sobre la herida de su hijo y el corazón de su nuera, y sin demora pronunció 3 veces estas palabras: despertad, desdichados, y sed felices si Dios así lo quiere. Entonces ambos se levantaron como si nada le hubiera ocurrido. Los muertos estaban sorprendidos al verse revividos y el padre, eufórico, los condujo hacia el palacio. Allí los casó y al cabo de 1 año la joven zarina dio a luz un hijo con una estrella de oro en la frente. Y este es el cuento. Si os fijáis, tiene muchos elementos que son muy frecuentes en los cuentos en general y en los cuentos serbios también, por supuesto. Primero, la aparición en los sueños de personajes que le van diciendo como una premonición de lo que va a ser su futuro. Otra de las cosas que aparece es que esto es fruto de lo que os comentaba, que estaba la esencia del cuentacuentos todavía presente. Cuando empiezan a decir una cosa y luego ya el resto de la historia pues no aparece nada más. Por ejemplo, el Cordero Negro aparece y luego ¿qué pinta la historia para ser protagonista? No se sabe. O por ejemplo que le dice, va a encontrarse una muchacha que le va a decir esto y al final lo único que pasa es que el hijo que tiene una estrella en la frente, pero la parte primera eso tampoco se ha dado. Eso es muy habitual, sobre todo cuando se trata de cuentos que vienen de recopilar de la tradición oral. Otra cosa que está presente aquí es el número 3. Aquí no lo repiten, en muchos cuentos sí que es cierto que se repite y va a un sitio y vuelve a otro sitio y tiene que ir a un tercer sitio. Eso se da mucho en los cuentos. En este caso simplemente se dice que se tiene que decir 3 veces y el número 3 era un número mágico y se consideró mágico. Bueno, desde numerología yo sé poquito, pero sí que sé que no solamente entre los eslavos, sino antiguamente, antes de que, bueno, hemos estado mucho tiempo, nosotros no, pero civilizaciones muy desarrolladas sin tener la conciencia del cero, o sea que no se te hubiera conciencia de otros números era bastante habitual, y entonces existían 3 números: el 1, que representaba la unidad; el 2, que significaba la dualidad y que lo tenemos todavía presente en algunos elementos en lo que es los idiomas, como vestigios, con las tijeras, los pantalones, los pares; y el 3, que era más de 1 y más de 2. Entonces eso también se ve muchísimo y de hecho vamos a encontrar 3 y múltiplos de 3. 6, el 9 también son considerados números mágicos y también van a aparecer mucho en todos los cuentos serbios. De hecho aparecen los dragones y las serpientes, sobre todo serpientes de 6 cabezas, de 9 cabezas, de 3 cabezas y cosas así. Y poco más, así que pueda destacar del cuento. Ya habéis visto, como he dicho, que tampoco tiene todos los elementos mágicos que esperamos habituales, pero sí que lo hay en otros cuentos. En este caso sí se nota mucho más el paso del tiempo, el intento de adaptarlo, la explicación. O sea, porque en un cuento habitual no va a dar explicaciones de por qué el zar de pronto supo que su hijo y su nuera estaban muertos. Aquí explica el cuentacuentos que estaba durmiendo y que se le aparece otra vez en sueños, etcétera, etcétera. Ese tipo de explicaciones son bastante habituales cuando ya estamos a un paso de tenés que explicar lo que es inexplicable porque no necesita explicación. Y también pues los personajes en otras circunstancias a lo mejor habría sido una hada la que se aparece. Aquí aparece una mujer muy hermosa que deducimos que es una hada, pero tampoco se especifica. Y poco más. No sé si tenéis alguna pregunta o si queréis. Sí, bueno, ¿hay algún elemento de esto de lo que estás comentando ahora que solamente aparezca en los cuentos serbios? Por ejemplo, algo que solamente... Porque hay muchas cosas que están en común con todos, sí. Pero supongo que también habrá cosas que sean particulares de cada... Sí, siempre va a haber cosas particulares. Lo que pasa es que en cuanto a elementos, no me podría aventurar porque a lo mejor te digo que los que conozco no, pero seguro que por ejemplo en otros sí que hay. Claro. Pero sí que hay personajes que no aparecen en otros, con las denominaciones. Por ejemplo, Baš Čelić, que es uno de los personajes que es exclusivo de los cuentos serbios, que yo lo tengo traducido aquí como puro acero,
pero no es su traducción real, vamos, viene del turco, el personaje, o sea, el personaje, el ser, viene de origen turco el término y era cabeza de acero, pero sí que es verdad que en serbio, de hecho cuando yo estaba allí, el baš significa como, es una forma de enfatizar algo, de darle más fuerza, entonces tiene sentido porque para ellos era como, oye, es verdad, si es que nunca había caído que era esto cuando el significado, y yo decía, no, no exactamente, pero sí que es cierto que es lo que, una vez que entiendes el idioma, es lo que asocia y no lo asocia al origen inicial. Eso sí, luego, por ejemplo, sí que hay cosas que son más propias, por ejemplo, los dragones, que además hay 3 tipos distintos de dragones, uno es casi dragón demonio, que son Ashdaya, Ala y Zmai. Esos son los 3. Zmai, que es el término serbio, y los otros 2 que son de origen turco. Y Ala, por ejemplo, nunca va a ser personaje positivo, nunca va a poder ayudar a Lera.